todavía el PDF, pero va a salir publicado en la siguiente semana, dame la siguiente, donde analizamos 590 personas. Fíjense ustedes la primera columna, la primera fila arriba, 396 personas no tenían aterosclerosis ni intra ni extracraneal, y este fue el grupo usado como valor referencia o valor referente para comparar los diversos factores de riesgo que se investigaron con la presencia de aterosclerosis extracraneal, aterosclerosis intracraneal o aterosclerosis intra y extracraneal combinada. Fíjense ustedes, primero el número, solamente 49 personas con aterosclerosis extracraneal aislada versus 107 con personas con aterosclerosis intracraneal. 2.5 veces más. Y esto es algo que ha sido reportado, repito, en asiáticos y que probablemente tenga su base en la concordancia de genes que tenemos nosotros con individuos asiáticos y somos totalmente distintos a los europeos y a los americanos. Pero fíjense qué curioso, en rojo están marcados los factores de riesgo que tuvieron una relación significativa, usando como referencia el grupo de no aterosclerosis, y son muy poquitos, lo cual quiere decir que la aterosclerosis cérvico-cefálica, tanto extra como intracraneal, es muy poco explicada por factores de riesgo cardiovasculares tradicionales, como son estos que están aquí. Entonces comenzamos a investigar factores de riesgo no tradicionales o no bien estudiados para ver su importancia. Dame la siguiente. Y lo primero que hicimos es ver la presión de pulso. Ustedes saben que la presión de pulso es totalmente distinta a la presión arterial y marca el componente pulsátil de la presión arterial, valga la pena la redundancia, y el golpeteo de la sangre contra los sifones carotídeos favorece significativamente la calcificación, la presencia de calcificaciones, aunque la cifra de presión arterial se mantenga menor a 140 sistólica. Fíjense en este gráfico de márgenes, estos son márgenes predictivos de sifón y este es el valor de la presión de pulso. Miren la gente que tiene grado 1, miren los márgenes predictivos de presión de pulso contra la gente que tiene grado 2, grado 3 y grado 4. Existió una relación altamente significativa entre la presión de pulso y el desarrollo de aterosclerosis intracraneal. La siguiente. Y esto es algo muy interesante. Ustedes como cardiólogos saben muy bien lo que es la paradoja de obesidad. Es un fenómeno por el cual la gente más gorda se muere menos de enfermedad coronaria. Y nosotros encontramos la misma paradoja de obesidad en la población de Atahualpa con las calcificaciones del sifón carotídeo. No tenemos una explicación clara al respecto, probablemente vaya por el mismo lado que explica la paradoja de obesidad para enfermedad coronaria, pero esto es algo que está muy comprobado. Miren los márgenes de confiabilidad, el 95% intervalo de confidencia de la gente que tiene calcificación grado 1, este es el índice de masa corporal, y miren los que tienen calcificación grado 4, cómo tienen un índice de masa corporal significativamente menor que los que no tienen aterosclerosis intracraneal. La siguiente. También investigamos la performance cognitiva. Nosotros en todos los individuos hemos hecho una valoración cognitiva mediante un test que se llama MoCA, que es el Montreal Cognitive Assessment, que es un test muy utilizado, muy veraz, mucho mejor que el Mini-Mental Status Examination. Y miren ustedes la relación inversa entre la presencia de calcificación carotídea en el sifón carotídeo y el puntaje, el score en el MoCA. Esto sugiere que la aterosclerosis intracraneal no está confinada a los sifones carotídeos, sino que también compromete vasos de pequeño calibre y por lo tanto explicaría la presencia de demencia vascular en sujetos con calcificaciones del sifón carotídeo. Siguiente. Y por lo tanto comenzamos a investigar la relación
de calcificaciones de sifón carotidio con enfermedad de pequeño vaso. La enfermedad de pequeño vaso, para los que no están muy familiarizados con este término, incluye daño, daño de arterias de 400 micras, 500 micras, usualmente localizadas en los ganglios basales, en las zonas profundas del cerebro, y que se relacionan directamente a hipertensión arterial, y que teóricamente no están muy relacionadas con la enfermedad de grandes vasos o aterosclerosis del sifón carotidio. Sin embargo, aquí encontramos asociaciones significativas. Miren el odds de los pacientes de tener aterosclerosis intracraneal si tienen hiperintensidades de sustancia blanca o si tienen infartos lacunares silentes. Es decir, notamos una correlación importante como si fuera una enfermedad que afecta a grandes vasos y a pequeños vasos al mismo tiempo la que tenemos en nuestra población. La siguiente. Los espacios perivasculares engrandados o visibles también son considerados recientemente un marcador de enfermedad de pequeño vaso. Estos espacios perivasculares se los considera parte del sistema glinfático, que es un sistema es como el basurero del cerebro. Toda la basura metabólica que produce el sistema nervioso central pasa de las pequeñas arterias al espacio intersticial y de ahí es drenado por las venas cerebrales. Entonces, estos espacios, cuando tienen mucha basura, se dilatan y se hacen visibles en la resonancia magnética. Miren la relación, estos son los grados de calcificación y esta es la presencia de espacios perivasculares. Miren la relación directa entre la aterosclerosis intracraneal y la dilatación de los espacios perivasculares. La siguiente. Y como efecto corroboratorio, se podría decir, de lo anterior, hicimos un estudio donde vimos la asociación entre los espacios perivasculares, que son estos que están marcados aquí en esta imagen de resonancia magnética, con los componentes de la presión arterial. Y fíjense en estas curvas ROC, cómo hubo una relación significativa con curvas de más de 6, más de 0.6, que tampoco es nada del otro mundo, pero es significativo. Hubo una relación entre la presión de pulso y la presión sistólica, que son los componentes pulsátiles de la presión arterial, y no hubo relación con la presión diastólica, que es un componente no pulsátil. Entonces, esto confirma que la aterosclerosis intracraneal es un fenómeno que se produce por el golpe pulsátil de cada latido en los sifones carotidios y que esto a su vez va a repercutir en las arterias de pequeño calibre, produciendo un daño vascular generalizado. La siguiente. Finalmente, hemos estudiado rigidez arterial y su asociación con la severidad de las calcificaciones carotídeas. ¿Eso quiere decir que tengo 5 minutos? Perfecto. Hemos estudiado la relación de rigidez arterial con la presencia de calcificaciones del sifón carotidio. Como ustedes saben, la rigidez arterial, o sea, la presión de pulso, velocidad de presión de pulso aórtica, es un marcador recientemente introducido y es un marcador utilizado cada vez con más frecuencia como indicador de riesgo cardiovascular. La siguiente. Nosotros usamos este dispositivo, el Mobilograph, que fue gentilmente cedido, prestado por el doctor Peña Herrera, y que ojalá que nos lo regale para que podamos tenerlo ahí. Y es muy fácil de utilizar, y nosotros pudimos medir la presión de pulso en una gran cantidad de personas mayores de 60 años y en algunos de 40 a 59. La siguiente. Y miren esta tabla qué interesante. Aquí están los factores confusores, aquí están los grados, esto es análisis univariado. Aquí están los grados de calcificación carotidia, grado 1, 2, 3, 4, y aquí está la presión de pulso. Y fíjense cómo la presión de pulso va aumentando a medida que aumentan los grados de calcificación del sifón carotidio, al punto de volverse significante en el análisis
univariado general utilizando modelos lineales. También la edad, obviamente la presión arterial, la presencia de hiperintensidades de sustancia blanca y los infartos lacunares y los espacios perivasculares nuevamente fueron factores asociados en análisis univariado. La siguiente. Luego, en un modelo de regresión logística, vimos que sí había una relación independiente, luego de ajustar por todos los confusores que fueron significativos en el análisis univariado, había una relación significativa con un odds ratio de 1.22, pero con un intervalo de confidencia muy chiquito, lo cual habla de la significancia de esto, entre la presencia de calcificaciones de sifón carotidio y la velocidad de onda de pulso aórtica. Y fíjense en este gráfico de márgenes también, se compara el grado 1 como referencia contra el grado 2, el grado 1 contra el grado 3, el grado 1 contra el grado 4, todo esto ajustado por todos los factores confusores que ustedes vieron, y fíjense que al comparar el grado 1 con el grado 4, hubo una relación significativa que no cruzaba el cero entre la presión, la calcificación de sifón carotidio y la onda de pulso. La siguiente. Y aquí está el gráfico de lo que les acabo de decir. Miren dónde está la presión de onda de pulso en las calcificaciones 1 contra la presión de onda de pulso en las calcificaciones grado 2, 3 y 4. La siguiente. Este es un caso anecdótico. Ya tenemos el estudio completo, todavía no puedo darles los resultados porque todavía no tenemos el análisis multivariado, pero ustedes como cardiólogos deben conocer perfectamente bien qué es esto. Este es el denominado signo de Frank o pliegue diagonal en el lóbulo de la oreja, y es un marcador reconocido de enfermedad coronaria, sobre todo en personas de edad. Nosotros encontramos, y ya les digo, este es un caso anecdótico que lo publicamos como estudio preliminar, pero hemos encontrado, por lo menos en análisis univariado, una relación significativa del signo de Frank con aterosclerosis intracraneal. Este es un hombre que tuvo antecedentes de infarto de cara inferior, si mal no estoy, lo pueden corroborar ustedes. Miren la severa estenosis de la arteria basilar como marcador también de aterosclerosis intracraneal, y miren la presencia de calcificaciones en los sifones carotidios. La siguiente. Esto sería de gran utilidad. Un momento. Quédate ahí. Esto sería de gran utilidad porque es algo en zonas rurales donde no está a la mano el tomógrafo ni el resonador. Simplemente viéndole la oreja al paciente, nosotros podríamos, no diagnosticar obviamente, pero sí seleccionar candidatos que deban ser o que puedan ser o a que ameriten ser trasladados a un centro donde tengamos resonancia o tomografía. Y eso es muy útil, encontrar marcadores baratos, sencillos, que tengan alta confidencialidad para poder detectar cosas mucho más graves. La siguiente. Entonces, como resumen, yo les podría decir que la aterosclerosis intracraneal, de acuerdo a los hallazgos del proyecto Atahualpa, es más frecuente que la extracraneal en nativos ecuatorianos. Espérame un ratito, tranquilo, tranquilízate. Dale la anterior. Ya, que los factores de riesgo tradicionales tienen poca inherencia en el desarrollo de la aterosclerosis intracraneal. Y esto es muy importante porque debemos buscar factores no tradicionales o factores ocultos que expliquen la cantidad de aterosclerosis intracraneal en nuestra población. La siguiente. La presión de pulso y la rigidez arterial emergen como probables factores no tradicionales que explican la prevalencia elevada de aterosclerosis intracraneal en nuestro medio. La siguiente. El deterioro cognitivo se relaciona inversamente con la aterosclerosis intracraneal. La siguiente. Y existe una paradoja de obesidad que hay que explicar por qué entre el índice de masa corporal y la presencia de aterosclerosis intracraneal. La siguiente. Y finalmente, los marcadores de enfermedad de pequeño vaso se asocian con aterosclerosis intracraneal, sugiriendo la presencia de una enfermedad que no solo se confina a vasos grandes,
sino también a vasos pequeños, y que explica perfectamente bien estos dos últimos puntos. ¿Por qué hay demencia vascular en esta gente y por qué hay una paradoja de obesidad? Muchísimas gracias por su atención.